Dios el Padre, en el nombre de su Hijo Jesús, en el nombre del Espíritu Santo, todopoderoso Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Gracias a Dios por el mensaje que salva Por toda eternidad. Bienvenidos, estamos en la casa de Dios, con cantos y oraciones, alabamos al Señor. Únete en unidad de fe y amor, en la palabra habla Dios, tus siervos te escuchan. La fe nace en el santo bautismo por la gracia de nuestro Dios. La fe crece con la Santa Cena Y se comparte aquí. Bienvenidos, estamos en la casa de Dios, con palabras de gracia, crecemos en el Señor. Únete en unidad de fe y amor, en la palabra habla Dios, tus siervos te escuchan. Por gracia somos consagrados, creemos por fe. Que Cristo ha resucitado, Al diablo venció. bienvenidos, estamos en la casa de Dios, con salmos y canciones, alabamos al Señor. Únete en unidad de fe y amor, en la palabra habla Dios, tus siervos te escuchan. Bienvenidos, ahora ven y escucha la palabra de Dios. Academia Cristo y la Iglesia Luterana Cristo te da la bienvenida a nuestro servicio en este sexto domingo del tiempo de Pascua. El tema del día que nos congrega en este domingo, creemos por lo cual hablamos, por medio de la fe que en el Espíritu Santo obra en nuestros corazones, queremos confesar a Jesucristo como nuestro Señor. Pero no solamente hacemos confesión al hablar de Dios y de su amor, sino también al llevar vidas santas en obediencia a Cristo. Les invito para que se pongan de pie y con mucha reverencia
Invoquemos el nombre del Dios Trino. En la presencia de la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos reunimos en tu palabra. Habla, oh Señor, que tus siervos escuchan. Habla, oh Señor, que tus siervos escuchan. Es una semana en la cual hemos pecado en contra de nuestro Dios, en contra del prójimo y aún contra nosotros mismos. Por esto, amados en el Señor, acerquémonos con corazón sincero y confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, pidiéndole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. Misericordia, oh Señor, misericordia, oh Señor, he pecado contra ti, oh Señor, con pensamientos pecaminosos, palabras y acciones pecaminosas, y lo bueno que no lo han hecho. Oh, Señor. Por causa de Cristo, perdóname. Por causa de Cristo, mi Salvador, colgado en la cruz, castigado por mí, el Hijo de Dios, nuestro Padre Celestial, te ha perdonado todos tus pecados por la perfecta vida y la inocente muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él ha eliminado tu culpa para siempre. Eres su propio Hijo querido. Que Dios te dé la fuerza para vivir conforme a su voluntad. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. El texto que vamos a meditar en este sexto domingo del tiempo de Pascua está tomada de la primera carta de Pedro en el capítulo 3, los versículos del 15 al 22. Así nos enseña la palabra de Dios. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Ante todo, el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque
También Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y al que está sujeto ángeles, autoridades y potestades. Este es el texto que vamos a meditar. Los invito para que se pongan cómodos. Estimados hermanos y amigos en Cristo Jesús, el tema que hemos preparado para este sexto domingo del tiempo de la Pascua. Esta Pascua nos hizo piedras vivas porque tenemos una esperanza viva. Si comparamos el tiempo de Noé con el tiempo de Pedro y nuestros tiempos actuales, podemos ver cómo el hombre, cómo el mundo ha vivido en una constante hostilidad. ¿Y esto por qué sucede? Pues primero porque en este mundo estamos nosotros con nuestros pecados y como también estamos en medio de los pecados de los demás. Es por este motivo que con frecuencia, y es muy fácil encontrar en este mundo persecución, odios, asesinatos, divorcios, mentiras y toda clase de pecados que muestran cómo el hombre puede destruirse a sí mismo. Un ejemplo de esto lo vemos con este virus actual. Cómo el hombre ha creado un virus con el fin de destruir el mismo hombre. Cómo se nos ha visto más la necesidad del hombre de tener poder sobre el otro. Y miremos hasta dónde ha llegado el hombre. Podemos ver en estos días cómo la corrupción se ha comido nuestros gobiernos. Porque cada ciudadano que paga su sistema de salud, los gobiernos lo único que han hecho es robarse el dinero de la salud. Y es por eso que ningún gobierno en este mundo ha estado ni estará preparado para virus como estos. ¿Por qué? Porque a ellos lo único que les interesa es tener el poder, tener el control. Y Dios muestra con todo esto cómo el hombre es capaz de acabar con el mismo hombre con tal de tener poder, con tal de mostrar quién es superior. Pero una vez más, cuando estamos pensando en los días de Noé, es muy claro cómo Dios puso un límite que fue demarcado muy bien por una cantidad de años. Y en esa cantidad de años, Noé iba a predicar de la palabra de Dios. Noé iba a llamar al arrepentimiento a todas las personas que estaban viviendo allí en medio de hostilidad. En Génesis capítulo 6, versículo 3 nos dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo acá en la tierra, Él mostró muy bien cómo realmente vivía la gente en los tiempos de Noé. Él señaló muy bien estas circunstancias porque Él fue un testigo ocular de esto. Jesús es Dios. Y en San Mateo capítulo 24, el versículo 38 nos dice, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca.
Y usted y yo, por la historia bíblica, conocemos las consecuencias que tuvo este diluvio. Cómo fue destruido todo hombre, y como dice hoy Pedro, -8, como consecuencia de la hostilidad del mismo hombre. Si miramos los tiempos del apóstol Pedro, para ellos tampoco fue fácil. Nos cuenta la historia secular que en el año 64 después de Cristo, en la ciudad de Roma, en un verano, hubo un gran incendio, el cual destruyó casi media ciudad. La historia señala al emperador Nerón como culpable de esto, pero él, para que la gente no lo odiara, vemos cómo culpó a un grupo de cristianos. Los cristianos en esa época eran considerados como una secta más del judaísmo. Pero a partir de ese momento, a partir de esa oportunidad, ya los cristianos fueron considerados enemigos del imperio, y es por eso que una gran persecución, llamando a los cristianos de esa época como malhechores, y esa religión que el imperio romano estaba tolerando hasta el momento, llegó el momento dado en que aumentó la persecución hacia los cristianos, y es ahí donde el apóstol Pedro está escribiendo esta primera carta, hablándole a los otros cristianos que están en Asia, a esos cristianos que todavía no estaban sufriendo esa persecución, para que estuvieran preparados, porque la persecución iba a llegar donde ellos. Hablando de los tiempos actuales, no es muy necesario que vayamos a ver otro país, otra ciudad, o otro lugar para hablar de la hostilidad. Simplemente veamos nuestros hogares, nuestras familias. Cómo hemos sido testigos de que los esposos son hostiles entre sí mismos. Cómo se destruye la fidelidad del matrimonio. Cómo se destruye esa promesa de estar juntos hasta que la muerte los separe. Cómo los padres son hostiles con los hijos, dándoles represiones fuertes, tanto físicas como psicológicas. Y también vemos eso de parte de los hijos con los padres, que no solamente siendo desobedientes, sino que también encontramos cómo los hijos maltratan aún físicamente y psicológicamente a los padres. Usted y yo hemos sido testigos, tal vez de la destrucción de nuestros propios hogares, de nuestras propias familias, o una familia cristiana, cómo se ha ido deteriorando paso a paso hasta quedar destruida totalmente. ¿Y eso qué le muestra a usted y a mí? Que en verdad nosotros no merecemos estar en los caminos de la salvación. Más bien, merecemos ser excluidos del reino de Dios, así como lo enseña Mateo capítulo 5, versículo 22. Merecemos ser expuestos al fuego del infierno. Hay una salida de este mundo hostil, y es el reino de los cielos. Este vive en medio de este mundo hostil, pero tiene una promesa dada por nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 18. Las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Y Pedro hoy nos enseña cómo el reino de Dios que usa la iglesia, es decir, a usted y a mí, que somos creyentes, para que este mundo pueda cambiar, para que este mundo deje de ser tan hostil y pueda existir verdaderamente el amor de Dios. ¿Cómo nosotros podemos cambiar el deseo de destrucción de los seres humanos por el amor del sacrificio de nuestro Señor y Salvador del mundo? Es por lo que nuestra sección de hoy, esta meditación que tenemos en este sexto domingo del tiempo de Pascua, nos muestra cómo nos usa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo usa a usted y a mí en este mundo lleno de hostilidad para mostrar del amor de Dios. Y es por lo que Pedro nos dice,
Santifiquemos a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué significa santificar a Dios en nuestros corazones? Eso consiste en que día a día nosotros confesamos la fe en nuestro Señor. Cómo nosotros día a día le damos honor y gloria a nuestro Dios. Cómo nosotros oramos cada día pidiéndole fortaleza a nuestro Señor para que nos mantenga en la verdad. Y sobre todo, lo importante de estar escuchando la voz del Salvador, que es una maravillosa palabra. Y esto hace que usted y yo presentemos defensa. ¿Y ante quién vamos a presentar defensa? Pues ante el mundo hostil, ante aquella persona que vive practicando la hostilidad. La ley y el evangelio es lo único que puede convertir a un hostil al amor de nuestro Dios. Y la conexión con el Espíritu Santo es muy importante en estos momentos porque cuando estamos presentando la fe delante de los demás que necesitan conocer del amor de Dios, es muy importante que escuchemos los consejos que nos da el apóstol Pedro en este día. Hagámoslo con mansedumbre y reverencia. Es decir, no creyéndonos que somos mejores que otros, que sabemos más que el otro. Al contrario, siendo amables, mostrando respeto por el otro. Recordemos que usted y yo somos diferentes a este mundo hostil. No usamos la fuerza para cambiar a nadie. Únicamente tenemos esa gran herramienta poderosa que se llama el Evangelio para que los demás puedan convertirse, puedan cambiar su hostilidad por este amor verdadero. Pero en medio de presentar defensa no es fácil. Vamos a tener problemas, vamos a tener persecuciones y es lo mismo que nos enseña el mismo apóstol Pedro hoy para que estemos preparados. Nos dicen, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Sufrimos nosotros persecución. Y esa persecución la sufrimos de parte del enemigo que usa a los incrédulos para poder frenar el trabajo de la iglesia. Pero nosotros no podemos ser cobardes para esto. Necesitamos dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Y Él es el único que nos da la valentía, que así nos llamen malhechores, así hagan chismes de nosotros. Solamente vamos a ir a predicar de la palabra de Dios. Es la única herramienta que tenemos para poder cambiar este mundo hostil, para que el Espíritu Santo pueda cambiar la vida de las personas. Y nosotros sabemos cómo es esa hostilidad. Pues simplemente vemos cómo los encabezados, los titulares de las prensas, cuando un cristiano comete un pecado público, empiezan a hablar mal del nombre del cristiano, mal del nombre de Cristo. Pero ya sabemos que todo esto viene como persecución del maligno. Pero cuando estamos en momento de hostilidad, Pedro nos da también la clave para que no nos quedemos sufriendo, para que no creamos que nos han despreciado a nosotros, sino que esa misma persona ha despreciado la palabra de Dios. Pero la manera en que usted y yo encontramos consolación es recordando cómo nosotros fuimos sacados de nuestra hostilidad. Porque
Dice aquí también el apóstol Pedro, también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Pedro nos está presentando nuestra redención. Cómo Cristo padeció y sufrió la hostilidad de los romanos, de los fariseos que le rechazaron por amor a usted, por amor a mí. Su sacrificio, su muerte en la cruz, es el resultado de la hostilidad del hombre que le rechazó a él. Pero esta hostilidad Jesús la cambió, la transformó en perdón, en amor y misericordia hacia usted y hacia mí. Veamos lo que dice Pedro, como el justo por los injustos. Y es muy importante nosotros entender y creer que Jesús es justo, es decir, sin pecado. Y nuestro Señor Jesucristo vivió sin pecado, venciendo el mundo, como lo dice la palabra de Dios, para que usted y yo hoy perteneciéramos al reino de los cielos. Y vemos más de lo que nos dice acá Pedro, cómo nuestro Señor Jesucristo resucitó y fue y proclamó su victoria en el infierno. Cuando nos dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados, Jesús resucitado en su estado de exaltación descendió a los infiernos y proclamó la victoria sobre el diablo y los ángeles malvados y todas las almas que están allá. Y esto que nos muestra a nosotros la victoria sobre este mundo hostil. Nos muestra de que hoy nosotros somos hijos de Dios. Y es por esto que hoy damos gracias a nuestro Dios. Tenemos muchos motivos por qué darle gracias, pero lo más importante que podemos decir en este sexto domingo del tiempo de Pascua, darle gracias a nuestro Dios porque nos ha separado del mundo hostil y ha puesto el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros y cómo nos da esa seguridad de que somos salvos. Y también nos recuerda cómo nosotros éramos como la gente en los días de Noé, que rechazábamos la palabra de Dios, pero ahora somos como si fuéramos de esos 8 que se salvó en el diluvio, porque somos salvos. Y nos ha puesto un sello que nos une a la vida de Cristo, al sacrificio y a la muerte de Cristo, el bautismo. Pedro nos dice, mas el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Estos versículos simplemente están reafirmando nuestra fe. Nos muestran qué es lo que confesamos cuando usamos el credo, cómo nuestras vidas están unidas a Cristo, al Dios verdadero, al Dios trino. Cómo nos da la seguridad de que usted y yo somos guiados en este mundo hostil. Y mire, cualquiera quiere gobernar el mundo, o tal vez lo va a poder gobernar, pero no está más ni es superior que Jesucristo. Por eso Pedro nos dice que Jesús está por encima de los ángeles, de las potestades, de todas las autoridades. Él está en el cielo, a la diestra de Dios Padre, con su poder, teniendo el gobierno del mundo. Él gobierna tu vida y gobierna mi vida. ¿Y qué nos ha hecho? Y eso lo hace el Espíritu Santo. Nos ha hecho piedras vivas que vivimos para una esperanza viva. Y mientras que esto sucede de llegar al cielo, mientras que viene nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, Él quiere usarlo a usted y a mí para que seamos diferentes al mundo hostil y ganemos a muchos
por la hora de la predicación de la palabra y de nuestras vidas a muchos cristianos, a muchas personas que necesitan ser cristianos. En la iglesia primitiva, tal vez no habían muchos oradores, tal vez no había muchas predicaciones de la palabra de Dios, pero hay evidencias de que mucha gente llegaba al cristianismo por ver cómo vivían los otros cristianos. Y Pedro termina hoy nuestro sermón mostrándonos la clave, la cual quiere que usted y yo dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para que ayudemos a cambiar este mundo hostil. Nos dice Primera de Pedro capítulo 4, versículos del 7 al 11. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y el Espíritu Santo conceda todo esto a usted y a mí. Amén. Les invito para que se pongan de pie. Es el momento de orar. Padre Celestial,
Te pedimos que nos des el Espíritu Santo para que podamos ser piedras vivas en nuestros hogares, como esposos que amemos a nuestras parejas, que honremos el matrimonio, que guiemos a nuestros hijos por la verdad de tu palabra, que seamos, Señor, humildes de corazón para poder reconocer cada día nuestro pecado. Padre Santo, queremos pedir para que nos uses y llevar el Evangelio a otros para que puedan confesar el nombre de Jesús. Danos, Señor, toda la tranquilidad, la mansedumbre que necesitamos para predicar el mensaje de salvación. Guíanos, Señor, en este mundo para que podamos ayudar a aquellos que están enfermos. Seguimos orando por Jorge, el hermano de Juan García. Te presentamos a Patricia, la hermana de Nuri. Te presentamos también los padres de las hermanas Agudelo, también a Rocío, la mamá de Gloria Chica, al papá de Doña Piedad. Y seguimos orando por nuestra hermana Socorro para que le ayudes a ellos en sus dolencias físicas. Sigue bendiciendo el tratamiento de Alexandra y también de Alba. Y queremos poner en tus manos todos aquellos que están enfermos por este tema del COVID-19, para que seas tú ayudándoles a recuperarse, pero lo más importante es que puedan escuchar y creer del mensaje de salvación. Cuida, bendice a todos aquellos que están en el sistema de salud como primera línea, cuidando a los enfermos. Protégelos, Señor, aunque sabemos que hay muchos de los médicos, enfermeros y enfermeras que están ya contagiados, pero también darles el valor que puedan recuperarse. Padre Santo, si es tu voluntad que nosotros estemos con este virus, pues danos también la fortaleza de poder soportarlo. Y también, Señor, pedimos por aquellos gobernantes que son necios, que lo único que quieren es enriquecerse y tener el poder, para que seas tú tratando con ellos y puedan entender que su responsabilidad es cuidar de tu creación. Padre de amor, queremos pedir por el ministerio de Academia Cristo, de Cristo Palabra de Vida y nuestra Iglesia Luterana Cristo, para que sigamos llegando a otros por medio de la predicación de la ley y el Evangelio. Oramos, Padre Santo, por aquellos hermanos débiles que se han apartado de la fe, para que seas tú trayéndolos de nuevo y puedan confesar el nombre de Jesús. Padre de amor, gracias por el alimento espiritual en este día y permite que el Espíritu Santo obre en nosotros todo lo que tú quieres que nosotros seamos en este mundo, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a decir la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y reciban la bendición que viene de parte de Dios. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Dios les bendiga.